Jesús Escobar, si la oposición está renunciando a ese pacto democrático, se está saliendo de la línea de lo que ha sido históricamente la pelea partidista electoral, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde iría esto si hoy tenemos una oposición que está renunciando a reconocer la legitimidad de un gobierno con una abundancia de votos en las urnas y al proceso siguiente? ¿Hacia dónde iríamos, Jesús? Yo creo que lamentablemente esta oposición, esta que estamos viendo, que hay una degeneración de la propia oposición. Es decir, si desde mi punto de vista, si analizamos lo que fue precisamente la Marea Rosa anteriormente, lo que fue la candidatura de la propia Xóchitl Gálvez, la participación de diversos actores políticos, incluso de los propios líderes empresariales visibles, ¿no? La personalidad de Claudio X González es muy diferente a la personalidad de Ricardo Salinas Pliego, sin que ninguno de los dos sea positivo o sea alguien que aporte algo interesante para el país, más allá de la defensa de sus propios privilegios. Me parece que son dos personalidades muy diferentes que van dándole forma a cada uno de los momentos que padece esta oposición. Una oposición que no tiene liderazgos, una oposición que no tiene credibilidad, una oposición que tiene que usurpar precisamente una marcha o un movimiento de la generación Z, en este caso generación Z México, una oposición que tiene que inventarse en muchas circunstancias, incluso el concepto de perseguido político, una oposición que se victimiza, que agarra, rompe, ahora sí que lanza la piedra y esconde la mano, pero el punto es que yo sí veo una oposición más violenta, por lo menos un sector de la misma, que está dispuesta a cruzar precisamente la línea. Y lo vimos con este mismo evento. Él lo decía Arturo, vemos personas que llegan perfectamente preparadas para retirar una valla que está soldada. Es decir, quienes han participado en marchas en diferentes etapas no me dejarán mentir, no la forma en cómo tú te manifiestas, en cómo tú protestas, incluso cuando se presenta la violencia necesaria, sobre todo con un estado como fue el de Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo mucho lo que pasó el día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, porque por ahí hay periodistas diciendo que nunca hubo violencia con Peña Nieto. Bueno, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto persiguieron a los jóvenes en todos los sentidos, hubo disparos de balas de goma, por ejemplo. Es decir, hubo una agresión brutal por parte del propio Estado. Y aquí lo que vimos fue un grupo de personas que llegó directamente a generar el caos, que llegó directamente a generar la violencia como tal. Ellos sabían perfectamente cómo retirar una valla, sabían perfectamente cómo iban a enfrentarse a la policía, sabían perfectamente cómo iban a golpear a los policías, sabían muy bien cómo quitar los escudos. Varios de ellos se identificaron, algunos de la Choquiza, otros de los 300, otros más de la Unión Tepito, unos más hablaron del porrismo del UNAM. El chiste es que eran grupos de golpeadores y de crimen organizado, por lo que se ha sabido hasta ahora. Si la oposición ya está utilizando a este tipo de personajes, si la oposición ya está relacionada abiertamente con este tipo de grupos, con este tipo de acciones, pues lo que podemos esperar, lo que el propio Jorge Romero, y no es porque hay un lugar común, pero el propio Jorge Romero lo dijo en una entrevista con Azucena Oresti, la violencia es el único camino que nos queda como tal, e ir incrementándola de tal manera en la cual ellos consideran o piensen que pueden generar un ambiente de inestabilidad o un ambiente que vaya en contra de lo que es la propia figura de una presidenta que tiene un enorme nivel de popularidad, incluso de gente que no votó por ella, según los propios datos que arrojan las encuestas. A mí sí me parece que estamos en un ejercicio preocupante de parte de la derecha como tal, o de la ultraderecha ya, en donde ellos tienen incluso los insultos. Y estoy de acuerdo que durante todas las manifestaciones, pues muchas veces le gritamos de cosas a Calderón y le gritamos de cosas a Peña Nieto y le gritamos de cosas a Fox, incluso los que ya estamos más veteranos, le gritamos a muchos de ellos, en las manifestaciones o en los momentos en los cuales tenías la oportunidad de expresarlo, pero el insulto a la doctora Sheinbaum, incluso con una connotación religiosa, una connotación homofóbica, una connotación misógina, te habla precisamente de incluso un incremento en los discursos, en las agresiones, en los señalamientos, y esto ya se viene arrastrando desde el propio Andrés Manuel López Obrador, al cual con una total
facilidad se le cataloga como cacas, ¿no? Por ejemplo, es un término con el cual ellos ubican al expresidente y hacían referencia a la misma. Yo recuerdo mucho la imagen de esta señora gritándole indio a López Obrador, con una furia y un odio muy particular, utilizando estas ofensas raciales, étnicas, pero ahora en el caso de la doctora Sheinbaum sí veo todavía un incremento mayor ante eso, porque lo que vimos ahí fueron insultos incluso nazistas, a final de cuentas. Hubo participación de grupos filonazistas, no uno, sino varios, por lo que se pudo también confirmar varios integrantes de los mismos. Entonces sí vemos la participación de grupos que en otras ocasiones no tenían la preponderancia que tienen ahora, ni la legitimidad para la ultraderecha que tienen ahora, grupos que están acostumbrados a generar una mayor violencia. Aquí la pregunta que yo pongo siempre sobre la mesa es esa: ¿para qué lo están haciendo en realidad? Electoralmente no tienen posibilidades de superar o de regresar a la presidencia de la República de una manera inmediata, porque no tienen un plan de gobierno y no tienen tampoco ningún liderazgo que hoy por hoy se pueda ir construyendo de manera eficiente. No sé cómo vayan presentándose en los estados, pero en los estados nos topamos también con una mayoría de Morena importante, en donde se supone que el PAN solamente rescatará 2 de los que estarán en pelea en el 2027, y esto se debe a que no hay una oposición que ofrezca ninguna alternativa. La oposición te ofrece regresar a lo que éramos antes, que bueno, según la versión de Molotov, pues éramos un país muy chingón, pero que a final de cuentas nos topamos con una oposición que no tiene nada que ofrecerte, y entonces electoralmente no tiene ninguna posibilidad como tal hoy por hoy de convertirse en algo competitivo siquiera. Entonces, ¿qué les queda a ellos mismos? ¿Qué es lo que ellos entienden? Pues la violencia. Y si nos basamos en sus liderazgos principales en este momento, pues nos topamos con un empresario que no quiere pagar impuestos, que ya en sus formas de actuar y operar tomó un canal de televisión por la fuerza, que es un empresario que en sus redes sociales insulta a todo y a todos, todas y todas quienes se atreven a confrontarlo, los insulta de la peor manera posible, un empresario que manda a sus comunicadores a debates verdaderamente insulsos, ofensivos, incluso en algunos casos, un empresario que es agresivo por naturaleza y violento por naturaleza, y se le nota en cada una de sus expresiones, y nos topamos también con un líder de un partido como Alejandro Moreno, que le encanta el trompo, en pocas palabras, no es un tipo que le encanta estarse peleando con todo el mundo, con una actitud porril, porque bueno, Alejandro Moreno, pues es un porro de la política literalmente, y nos topamos con un PAN, con Jorge Romero, que están financiando, ¿no? En muchos sentidos, a personajes que promueven este tipo de discursos o este tipo de contenidos. Entonces, a mí sí me parece que el PAN y la oposición partidista le han dado ya el paso directo a una oposición mucho más agresiva, una oposición mucho más violenta, que no tiene argumentos como tal, pero que sí tiene una forma de presionar de una forma u otra. Para mí me queda claro que este llamado a la marcha del 20 de noviembre es una provocación otra vez, a sabiendas de la presencia del ejército, a sabiendas de la presidencia de la presencia de la presidenta, a sabiendas de lo que se viene este 20 de noviembre, y no sé si tenga la misma fuerza o siquiera alcance el número de manifestantes que anunciaron, porque hay algunos que se están desligando, como incluso el grupo de derecha de Somos MX, me parece que también ya dijo que no van a marchar, pero me queda claro que buscan provocar, y esa violencia es la que tristemente creo van a seguir incrementando y van a seguir instrumentalizando en diferentes regiones, ¿no? Bien, Jesús, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, seguimos con el tema, algo que aportar, algo que añadir, Teresa. Dos cositas muy brevemente, Julio. Uno, creo que al análisis que comparto completamente con Arturo de que en realidad la convocatoria del pasado 15N fue un fracaso, creo que fue un fracaso porque pues no mostraron músculo, es más, mostraron un músculo como muy raquítico respecto a su máximo histórico inmediato, que sería la marea rosa, y que todavía, por ejemplo, hoy me metí a ver el perfil de Lorenzo Córdoba y sigue siendo su foto de fondo, ¿no? Es como el momento climático de la derecha nacional, ¿no? Y quedaron muy lejos de eso. Y no solo por número y por capacidad de convocatoria, sino también creo que tomaron una mala decisión. Tomaron la mala decisión de que ante no poder mostrar mayor músculo, pues se generara esta imagen del disturbio y sobre todo se construyera la narrativa de la respuesta represiva del Estado. ¿Por qué? Porque eso se comió la nota.
Y si nosotros vemos, como muy bien lo decía Luis Hernández, las manifestaciones en el interior de la República, en el interior de la República fue una jornada donde en algunos lugares sí se mostró músculo en términos numéricos y sobre todo en términos de extensión, ¿no? Se marchó en decenas y decenas de ciudades y eso terminó siendo opacado por la decisión estratégica que ellos mismos tomaron de que la nota fuera los disturbios y mucho más, pues esto ya muy retorcido, la supuesta respuesta represiva, aun cuando claro que hubo excesos, como siempre los hay, que tienen que además ser como muy autocríticamente revisados, ¿no? Y que no son novedad y que también son la constante cuando se manifiesta el magisterio democrático, cuando nos manifestamos las feministas, cuando se manifiestan los normalistas de Ayotzinapa, hay una muy escasa y pobre disciplina ante la provocación y ante la tensión que hace que tengamos siempre escenas de brutalidad policíaca que se tienen que erradicar, nos gusten o no, contra quienes se dirigen, ¿no? Entonces creo que fue un fracaso por donde lo vean. Creo que también el otro día vimos el poquito espíritu de cuerpo que tienen. En la narrativa parecen muy acuerpados y ahorita todo el mundo se está acuerpando en la represión, la supuesta respuesta represiva, muy, muy faltos de todo sentido de realidad y de aprecio por la verdad, pero todos están en la misma, ¿no? Dresser, Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán, todos están diciendo la respuesta represiva del Estado, pero nosotros podemos ver a ras de piso, por ejemplo, vi una escena en el que una señora de la marcha interpela al sobrino de Salinas Pliego y le dice, ustedes son unos oportunistas, y le contesta, ay, yo me vine a sacrificar, yo podría estar en un yate de 300 pies en este momento, eso en el interior del contingente, o tipo nefasto de López San Martín en esa entrevista que arrancó, en donde el asistente a la marcha dijo, yo muy contento por la manifestación, pero más contento estaría si Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos. Estas faltas y ahora estas faltas de espíritu de cuerpo se manifiestan en que la marcha de mañana, pues escasamente va a poder convocar a una pequeña parte de los que convocaron el 15N, porque varios están como deslindando de la marcha de mañana, están dejándonos ver, y lanzo la hipótesis, de que hay dos estrategias distintas en el bloque de derecha. Un bloque que sigue apostando para un proceso de acumulación de fuerzas, que siga aprovechando a la más vieja usanza de la rapiña, así muy, sigue aprovechando toda coyuntura para un proceso de acumulación de fuerzas en un panorama que les es electoralmente muy adverso, que sería como, por ejemplo, Somos MX y Fernando Belauzarán diciendo, no, es muy pronto, espérense, no podemos mostrarnos débiles, y otra parte que hay que ver de dónde viene y qué tan auspiciada y pagada está por quiénes, ¿no? Que tiene que ver con el generar un quiebre de disturbios, de desestabilización, mucho más inmediata, ¿no? Y creo que ahorita por lo menos esas dos estrategias están muy claras. La estrategia de la acumulación de fuerzas, actuando oportunistamente siempre que se pueda y siempre que haya un asesinato o siempre que haya algo que podamos aprovechar, así sean desastres naturales o declaraciones de Donald Trump, lo que caiga, porque ante falta de programa interno, pues lo que caiga hay que aprovecharlo. Y otra que le está apostando a un momento de quiebre para ver qué pasa. No sé si guiñándole el ojo a Donald Trump y a un ánimo intervencionista, yo creo que lo están leyendo mal, coincido en eso con Luis Hernández, pero bueno, creo que claramente hay por lo menos estas dos estrategias muy claramente diferenciables del 15 para acá. Teresa, ¿planteas acumulación de fuerzas con sentido partidista para una mayor competencia electoral de esos partidos? Teresa. No te oí toda la pregunta, Julio, pero sí, o sea, me parece que hay una derecha que está haciendo como, no sé si llamarle guerra de guerrillas, no sé cómo llamarle, pero un proceso de acumulación de fuerzas y de avance en un terreno adverso. O sea, la tienen muy difícil y algunos sectores de la derecha creo que saben que están ante una batalla largoplacista o medianoplacista que tiene que apostarle al proceso de descomposición política de la 4T y de Morena, y además, pues aprovechar para volver a armar poquito a poquito su pequeño y muy menguado capital político. Esa es una derecha, y
creo que muchos de los intereses de la derecha partidaria andan por ahí, pero tenemos otro, y tenemos las acciones desesperadas de un Salinas Pliego que está contra las cuerdas porque Hacienda le está cobrando la mitad de su fortuna, y tenemos expresiones de ultraderecha que se están articulando de manera muy acelerada en México. Creo que por ahí puede haber un ánimo de mayor disrupción, de mayor tentativa de golpe rápido, ¿no? Los otros están apostándole a esto que muy bien Luis decía del golpe lento, ¿no? Pero hay otra estrategia que tiene que ver con el uso de golpeadores para provocar una respuesta represiva sobre la cual puedan montar un escenario no de acumulación paulatina de fuerzas, sino de desestabilización, ¿no? Gracias, Teresa. Arturo, ¿qué opinas de estas dos estrategias que comenta Teresa? Las resumo con sentido casi de título periodístico: partidismo, golpe lento, y Salinas Pliego y otros factores, un golpe rápido. No sé si me equivoco en la simplificación, pero Arturo, ¿qué opinas de ello? Bueno, yo creo que sí hay un sector de lo que llamamos, para poner un gran paraguas, a la derecha, que muestra una mayor desesperación y que no está, entre otras cosas, porque tiene que pagar impuestos, que no está dispuesto a seguir los cauces democráticos, a esperar las próximas elecciones o a participar, y es precisamente el sector que puede crecer en un escenario de desestabilización, de violencia, de que triunfe o avance o tenga más puntos una estrategia como la que vimos en esta marcha, porque de lo que se trata para ese sector de la derecha, que quizá encontraría eco en alguna postura reciente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es justo de sembrar la idea de que todos son iguales, todos los partidos, todas las fuerzas políticas, y entonces necesitamos a alguien que venga de fuera. Pues a lo Milei o a lo Bolsonaro, ¿no? Desde del flanco del gobierno han sido, y de la 4T en general, ha sido habitual que se condene, que se critique, se estigmatice expresiones de protesta que no están vinculadas a la derecha. O sea, el caso más claro que tenemos a la vista es el caso de Ayotzinapa. ¿Cuántas voces o cuántas veces se ha hablado de los jóvenes de Ayotzinapa de manera muy similar a la que se habla de estos provocadores del fin de semana pasado, ¿no? Desde el lado de la 4T. No tenemos en el país más que en pequeñas expresiones, en distintos lugares, ya los denunciaba Teresa, como los ambientalistas, las madres buscadoras, pero digamos, fuerza política que se identifique con el gobierno, con la opción de izquierda, y al mismo tiempo sostenga sus demandas, sus planteamientos, sus luchas. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, que han apoyado de manera consistente a los gobiernos del PT, a Lula, a Dilma Rousseff, pero que nunca han abandonado su lucha por reparto de tierras y contra los transgénicos, por decir dos elementos. En el caso de la 4T, algunas de estas luchas son rápidamente estigmatizadas, como ha ocurrido con los campesinos, ¿no? Salen los maiceros a decir, necesitamos precios de garantía, e inmediatamente les empiezan a lanzar una batería en la que lo señalan de conservadores, de que le hacen el juego a la derecha, eso, cuando hay ahí demandas legítimas, además problemas que se han ido acumulando con el paso de los años, y que son naturales para, que de manera natural provocan un desgaste para los gobiernos en turno. Bien, Arturo, gracias.